seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. Amigos de YouTube, una noticia o las noticias referentes al Medio Oriente, no voy a hablar, bueno, todas son importantes o todos los países son o tienen problemas en esta región. Especialmente cuando hablo del el Medio Oriente siempre me gusta hablar del conflicto sirio, porque este es el que está en estos momentos en su máximo apogeo o en su máximo nivel, debido a la política que envuelve la política internacional, los ejércitos que se están reuniendo en esta región debido precisamente a este conflicto y quienes apoyan a los grupos terroristas y subversivos que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad, qué países apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, pero más que nada, digamos que de Libia no hablo. ¿Por qué? Porque Libia, aunque todos miramos a través de los medios de comunicación corporativos esta guerra que inició estos grupos o supuestamente este levantamiento en contra del gobierno de Muammar Gaddafi, que no fue otra cosa más que planeada por parte de Europa y de Estados Unidos para derrocar a Muammar Gaddafi, a su coronel, Muammar Gaddafi. Y un país, el país más desarrollado hasta ese momento en África, y estoy hablando de Libia, el país más avanzado, y estoy hablando tanto económicamente, científicamente, y cuando hablo también tecnológicamente, y al mismo tiempo médicamente, era el país más desarrollado hasta entonces en, en África. ¿Pero qué? ¿Y qué hicieron con la intervención militar para deshacerse de un gobierno que no estaba de acuerdo con la geopolítica de Estados Unidos ni de Europa? Hubo una intervención, le inventaron un montón de cosas, era un dictador, era una persona no grata, total, le inventaron un cuento como el que le quieren inventar al gobierno de Bashar al-Assad para destituirlo o quitarlo o matarlo o asesinarlo y poner una persona que sea conveniente, un presidente que sea conveniente para ellos, un presidente o un títere que puedan manipular y decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que aceptar estas leyes internacionales, tienes que aceptar un banco central, tienes que aceptar nuestro ejército, tienes que dejar que nosotros nos llevemos el petróleo, o sea, es lo que quieren. Realmente ese es el interés, realmente en Siria. Pero bueno, estoy hablando de Libia. Ok, eso sucedió. Hasta hoy, Libia sigue siendo un caos. Hasta hoy, los grupos subversivos que el mismo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania y España y estos países europeos apoyaron para derrocar al gobierno de Libia, y estoy hablando del coronel Muammar Gaddafi, hasta hoy siguen luchando entre sí. Porque también aquí estaba Al Qaeda y fue apoyado por Estados Unidos y por Francia y por Inglaterra. Estos países que supuestamente luchan en contra del terrorismo, apoyaron al mismo Al Qaeda aquí en Libia para destituir al gobierno de Muammar, disculpen ustedes, de Muammar Gaddafi. O sea, los mismos y estos grupos continúan luchando entre sí por el control del país. Y hágame usted el favor, hasta hoy la infraestructura de Libia sigue siendo caótica, es un caos. Este país diariamente se miran secuestros, muertes, asesinatos, destrucción, pero eso ya los medios de comunicación prefirieron olvidarlo. O los gobiernos, como siempre, les prohibieron hablar sobre Libia. Me imagino que fue prohibido o que simple y sencillamente no quieren hacer quedar mal a sus representantes, a sus presidentes, y prefieren no enviar aquí ni a periodistas ni a camarógrafos para que vean realmente lo que dejaron con su intervención militar. Un desastre, un caos. Y más allá, independientemente de cuántos miles de personas murieron debido a esa intervención, ya ahora que siguen muriendo diariamente personas en esta región y que siguen siendo secuestradas y asesinadas, y que siguen estos grupos terroristas luchando contra la sociedad, luchando uno contra otro, a eso ya los gobiernos que intervinieron militarmente ya prefirieron evitar o darse cuenta de lo que está sucediendo. Es desafortunadamente, esto es un desastre. La política internacional, principalmente aquellos países que supuestamente proclaman la democracia, son los que están convirtiendo a los países en un caos. Okay. Irak sigue siendo lo mismo, otro país destruido y que diariamente sufre de atentados terroristas, ya sea por grupos terroristas o ya sea por esta lucha sectaria de las cuales he hablado en diferentes videos. Estas luchas entre los sunis, chiíes y kurdos que ahora tratan también de controlar o de imponer su condición en el territorio de Irak. Y esto no va a terminar ahí tampoco, desafortunadamente. Ahora, voy a hablar de Siria.
Ok, Siria. Hoy, 5 de junio, el gobierno de Siria y su ejército acaba de derrotar a los grupos subversivos que luchaban en Al-Qasr, una de las principales ciudades o la más importante, a la cual eran enviados los grupos terroristas y subversivos que luchan en contra de su gobierno. Estos eran enviados aquí, pero ahora, totalmente esta ciudad ha sido tomada por el ejército. O sea, que el último bastión que tenían los grupos subversivos y terroristas fue tomado. O sea, que ahora ya son muy esporádicos los conflictos entre los grupos subversivos y el ejército sirio, porque ahora el gobierno sirio controla prácticamente casi todo su territorio. Ahora solo tiene que esperar cuando vienen entrando nuevos grupos que están enviando a través de Turquía y Jordania, los países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y continuar la lucha en contra de ellos. O al menos de que se está hablando de una intervención militar, que es la que está preparando, la que está pidiendo el Senado de los Estados Unidos, una intervención militar por parte de Estados Unidos al gobierno de Siria. Pero no se olviden que en otro video, en el video de ayer, 4 de junio, yo había expuesto que el mismo presidente ruso había dicho que con estos misiles S-300, algunas personas o algunos gobiernos que tienen la cabeza caliente tendrían que pensarlo dos veces y que aún una intervención militar en Siria sería un fracaso. ¿Ok? Para cualquiera que quisiera intervenir militarmente en Siria sería un fracaso. Esto es una advertencia por parte de Vladimir Putin a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, a Israel o a cualquier país que pretenda intervenir militarmente en Siria. ¿Ok? Pero miren, lo importante de estos misiles S-300, de los cuales mucha gente solo piensa que tienen de diferentes, es un misil, como los misiles Patriotas o como los misiles que pueda tener Inglaterra o Francia. No, estamos hablando de lo más moderno y más avanzado tecnológicamente, ya que estos misiles no solamente son un misil que puede destruir un avión militar o un barco militar o cosas así, no, es un misil que cuando es lanzado puede inmediatamente identificar a 10 diferentes objetivos al mismo tiempo, los identifica por sí mismo cuando hay una amenaza. O sea, si van a luchar en contra del gobierno, digamos, el gobierno sirio va a luchar en contra de los aviones israelíes o de Estados Unidos o de Turquía, en cuanto estos despegan, en cuanto hay señal para estos, digamos, estos misiles, estos son lanzados y estos automáticamente buscan su objetivo. Pero no solamente que van a dar a un objetivo, estos tienen la capacidad de destruir 10 objetivos al mismo tiempo, ¿ok? 10. O sea, que con una buena cantidad de estos misiles podría ser una guerra completa, con 10, porque estos se encargan exclusivamente de buscar, identifican a su objetivo y simple y sencillamente lo destruyen. No es que lo tengan que dirigir ni nada, no, es automáticamente. Es una guerra, ellos automáticamente buscan al enemigo y obviamente al lanzarlo, al tenerlo en la mira, solamente lo tienen que activar y este se encarga de lo demás. O sea, si lo tienen en el radar, así sean 10, 20, 30, 50 aviones, solamente hay que estén en el radar, identificarlos, apuchar el botón y que se encarguen los misiles de destruirlos. Ese es el problema. Y precisamente por eso el presidente ruso Vladimir Putin aseguraba que esto hará que muchos que quieren intervenir militarmente en Siria lo piensen dos veces. Y es obvio, es obvio. Es lo más avanzado tecnológicamente en cuestión misilística, muy por encima de los de Estados Unidos, Francia, Inglaterra o cualquier otra nación. Pero no solamente Rusia cuenta con los S-300, cuenta con los S-400, aún muy superiores a los S-300, y aún está contando con unos nuevos, los S-500. Esos son otros misiles con diferentes actividades y más sofisticados. Es obvio que enfrentar a un gobierno ruso, aún ya sea directa o indirectamente, traería demasiadas consecuencias para los países que quieran intervenir en Siria. Amigos, es todo lo que tengo hasta este momento. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.